grupo, que trabajan con el liderazgo de Almurio Yeme, pero que tienen un esfuerzo enorme en complementar los esfuerzos también del gobierno peruano. Es decir, el grupo de trabajo representa realmente un esfuerzo de lo que conocemos como plataforma, en este caso como plataforma nacional, y realmente ha sido fundamental para obtener esta nueva versión de la MRP 2022. Perú, como todos sabemos, acoge a 1.290.000 personas refugiadas inmigrantes de Venezuela, de los cuales 530.000 son solicitantes de asilo. Es el segundo país receptor y como tal tiene una clara centralidad, una dimensión sumamente importante en todo lo que tiene que ver con los objetivos de asistencia humanitaria y de desarrollo que se propone en el RMRP. De esta manera es un honor acompañar este lanzamiento diciendo algunas palabras un poquito de contexto y referirme junto con mi colega, con José Samaniego, más al contexto y algunos aspectos regionales del plan. América Latina y el Caribe sigue siendo testigo del mayor flujo de personas refugiadas y migrantes de la historia de la región. Más de 6 millones de personas venezolanas han abandonado su país de origen y la gran mayoría, casi 5 millones, es acogida en países de región por lo que son los 17 países receptores y que están incluidos en el RMRP. Adicionalmente a este flujo sin precedentes, el advenimiento, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 acentuó ya desigualdades preexistentes y aumentó notablemente la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes. Se perdieron trabajos, fueron expulsados de sus viviendas, fueron víctimas de xenofobia, han tenido acceso a bienes y servicios esenciales y acceso a salud y a otros aspectos fundamentales en el marco de la pandemia. Pero esto también dio lugar a una situación de irregularidad con el advenimiento, con las medidas adoptadas muy justificadamente para preservar las vidas de cierre de fronteras y otras medidas de restricción. Esto tuvo un impacto devastador en migrantes y refugiados y generó unos flujos irregulares que venimos observando desde fines del 2020. Este flujo ha elevado sin duda alguna por la irregularidad los riesgos de protección. Las personas, los flujos mixtos, se enfrentan a condiciones muy riesgosas en su trayecto desde que esta crisis inició, han tenido que afrontar caminando días y semanas, cruzando países, condiciones muy riesgosas, climas extremos, peligros naturales y también el accionar de redes delictivas. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes han aumentado, debemos reconocerlo, de manera sumamente importante en este último periodo. Y lo que mencionábamos anteriormente, el incremento de la xenofobia. Esto como otra desafortunado impacto, consecuencia de esta situación que se ha visto no ha opacado la generosidad de los países receptores para recibir a migrantes y refugiados de Venezuela, pero sin ninguna duda ha tenido manifestaciones que en ocasiones ha puesto en extrema vulnerabilidad y hasta en peligro la integridad física y moral de las personas venezolanas. En este contexto muy rápido, las organizaciones socias del RMRP se enfrentan al reto de proporcionar asistencia de la mejor manera posible, tanto a venezolanos como venezolanas como a las comunidades que los acogen. Y también fomentar, propiciar visiones y narrativas positivas sobre la movilidad humana y sobre el valioso aporte de las personas refugiadas y migrantes a los lugares que habitan. Eh, Propugnamos y creemos firmemente en el valor, en el aporte positivo, la contribución que migrantes y refugiados hacen a las sociedades de acogida. Numerosos estudios así lo indican, algunos de ellos hechos en el mismo Perú, en el cual se indica el aporte tanto actual que hacen en condiciones adversas los refugiados y migrantes venezolanos, como también en perspectiva si hubieran sido o si fueran regularizados, el aporte importante que hacen a la sociedad
en todo sentido, pero también apoyando el incremento del Producto Bruto Interno del país y de las zonas que habitan. En ese sentido, varios países de la región, varios gobiernos, y esto nos alienta, han estado promoviendo programas de regularización y van adoptando una mirada hacia la efectiva inclusión, hacia la integración socioeconómica a las personas venezolanas con vocación de permanencia en sus sociedades. En este sentido, no queremos omitir el agradecimiento especial al esfuerzo del gobierno peruano en brindar alternativas de regularización a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, a través fundamentalmente de dos procesos alternativos: el permiso temporal de permanencia, CMP, y la calidad migratoria humanitaria, que esperamos que ambos continúen en el año 2022. Es cierto que el próximo 2022, y sin ánimo de hacer de alguna manera augurios tremendistas ni catastrofistas, pero es cierto que para 2022 es un hecho, la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela habrán pasado varios años en sus comunidades de acogida, por lo menos aquellas primeras oleadas, aquellos primeros flujos que llegaron a Perú, así como a otros lugares. Sus necesidades trascienden las intervenciones inmediatas para salvar vidas, que por supuesto siguen siendo sumamente importantes, pero incluyen el acceso a la regularización, la documentación, la protección, la autosuficiencia y la integración. Por esta razón, el apoyo a las iniciativas de regularización y documentación para refugiados y migrantes de Venezuela en situación irregular es una prioridad en el RMRP 2022. Para que estos esfuerzos sean sostenibles, se requiere profundizar en un enfoque multisectorial que la plataforma se viene promoviendo al incluir actores de la sociedad civil, a las propias personas, incluso refugiadas y migrantes, y particularmente a las organizaciones de la diáspora. Las organizaciones de la diáspora las reconocemos como agentes de cambio decisivos para lograr y apoyar la integración laboral, social y cultural. Queremos en ese sentido reconocer y dar protagonismo a las grandes fortalezas de la comunidad venezolana en los países de la región, en particular a las mujeres, a sus mujeres que tienen un liderazgo creciente en sus organizaciones. Por último, quisiera mencionar que resulta extremadamente importante que las comunidades de acogida y los gobiernos locales sean incluidos firmemente, claramente en los planes de integración. El apoyo de las instituciones financieras internacionales y del sector privado es esencial para propiciar la generación de condiciones de desarrollo absolutamente necesarias en las comunidades receptoras. Por último, quiero mencionar la conferencia de donantes que se realizó bajo el liderazgo de Canadá, con apoyo también de la OIM y la ACNUR, que expandió esta cooperación sumamente necesaria y obtuvo compromisos financieros importantes, tanto en donaciones como en préstamos concesionales, que se espera contribuyan a los tres aspectos vértices del RMRP: a la protección, a la regularización y a la integración, además del trabajo requerido bajo los 9 sectores del plan regional, así como de los planes de los capítulos nacionales. Estas contribuciones, estos apoyos, naturalmente es necesario dar un seguimiento. Las necesidades, por más que haya una generosidad manifiesta de los países receptores, así como de países donantes, las necesidades se incrementan y se agudizan día a día, lamentablemente. De tal manera que es necesario, y es un compromiso, dar un seguimiento a estas necesidades, y el RMRP 2022 viene a darnos y a darle a la comunidad internacional, a los gobiernos y a todos los actores participantes en la respuesta a esta crisis, una hoja de ruta para poder abordar la situación de la manera más efectiva. Con esto quisiera cerrar mi intervención agradeciendo nuevamente de manera y felicitando de manera enfática el trabajo del GTRM en comunión con las autoridades del Perú y con refugiados y migrantes de Venezuela. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera sumarme al saludo de Diego, primeramente a la embajadora María Antonia Massana, un gran gusto, a todas las autoridades peruanas que nos acompañan, a todos los socios del GTRM, a los cooperantes
y un abrazo muy particular a nuestros queridos colegas Jorge Vaca y Federico Agusti. Me permitiría en esta breve intervención complementar lo expuesto por Diego. Primeramente, dando ciertas reseñas específicas del RMRP 2022. Primeramente, me gustaría mencionar algunas cuestiones muy específicas al enfoque del RMRP para el próximo año. Uno de los aspectos importantes es la complementariedad de la respuesta operativa con el proceso Quito, que se ha convertido, como todos sabemos, en una real agenda regional para la protección y la integración. En este sentido, recordemos que durante la presidencia pro tempore de Perú se hizo avances muy significativos que realmente consolidaron la coordinación entre los países receptores de la población venezolana. Primeramente, con un amplísimo proceso de trabajo de diferentes grupos técnicos que prepararon propuestas concretas a la plenaria del proceso Quito, pero también el crecimiento, la consolidación del grupo de amigos del proceso Quito, que ha sido un enlace con la comunidad internacional. Actualmente, bajo el liderazgo de Brasil, hay nuevos temas prioritarios que seguramente vamos a ver desarrollarse en el transcurso de los próximos meses. Sobre temas sobre la juventud, las comunidades receptoras, los grupos vulnerables, las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Son temas que sin lugar a duda enriquecerán la agenda regional. Se espera efectivamente que la plataforma R4B trabaje cada vez más de la mano con el proceso Quito para justamente combinar el impacto a nivel de políticas públicas, de iniciativas regionales, con la respuesta operativa a nivel humanitario, pero también de apoyo a las comunidades receptoras. Un segundo elemento que me parece importante del RMRP 2022 es el nexo entre lo humanitario y el desarrollo. Efectivamente, se ha hecho un particular esfuerzo por primera vez para incorporar un marco de resultados vinculado a los ODS, a los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esto, sin lugar a duda, facilitará el enlace con los programas nacionales que está promoviendo Perú, pero también el trabajo de los diferentes actores de desarrollo con el fin de promover la inclusión, la integración de la población refugiada y migrante de Venezuela. También el RMRP 2022 incorpora varios ejes transversales. Primeramente, una de las apuestas es lograr mayores niveles de transparencia en el monitoreo de las actividades. Por otro lado, también uno de los ejes prioritarios será coordinar esfuerzos en materia de protección contra la explotación y el abuso sexual. Finalmente, algo fundamental que Diego mencionaba, la participación de las comunidades, efectivamente se incorporan mecanismos de rendición de cuentas de las poblaciones afectadas con un enfoque de género y con un respeto al medio ambiente. También quisiera recordar algunos datos, algunas cifras claves del RMRP 2022. Comencemos con las personas asistidas. El Plan Regional de 2022 plantea o tiene como objetivo asistir a 3.8 millones de personas en 17 países de América Latina y del Caribe, de las cuales por lo menos 22% se encuentran en Perú. Haciendo un poco de memoria, estábamos viendo el primer plan que se desarrolló en 2019 y prácticamente hay un incremento de un poco más de 1 millón de personas asistidas que estamos planteando llegar a través del RMRP 2022. Quisiera recordar una cuestión, embajadora, compañeros, que entre las personas asistidas beneficiarias no únicamente tenemos a refugiados e inmigrantes de Venezuela, pero justamente uno de los grandes retos es también beneficiar
a las comunidades receptoras. Segundo, la capacidad operativa, el número de socios. Para el próximo año, o ya en el RMRP, se tiene propuestas concretas de 192 socios en el marco del RMRP. Algo que quisiera recordar con esto es primeramente cómo se ha ido consolidando a nivel de capacidad operativa mucho más robusta, pero también la diversidad de la respuesta. En ese sentido, además de agencias de Naciones Unidas, ONGs, tenemos una destacada participación de la diáspora venezolana a través de sus diferentes asociaciones. De estos 192 socios, recordemos que una tercera parte tienen programas, operan en Perú. Finalmente, presupuestos. El requerimiento del RMRP 2022 es de 1.700 millones de dólares. Son muchos ceros, como vemos. El presupuesto del Perú es el segundo en importancia, lo que hace justicia justamente al número de personas venezolanas que se encuentran en el país. Comparando los 1.7 mil millones de dólares con el presupuesto del año anterior, tenemos un incremento de prácticamente 24% en comparación al RMRP 2021. Aterrizando en lo que sería el análisis sectorial, de alguna manera el RMRP refleja los dos grandes desafíos que estamos enfrentando en toda nuestra región, no únicamente para la población refugiada y migrante, pero todas las poblaciones, todos los gobiernos de nuestra región. Primeramente, salir del impacto de esta terrible pandemia que ya ha durado demasiado tiempo. Y segundo, la necesidad de promover una recuperación económica sólida para nuestros países. En efecto, el sector de salud es el sector que cuenta con el mayor número de beneficiarios, lo que demuestra justamente el grave impacto de la pandemia, pero también la necesidad de promover el acceso de la población refugiada y migrante a programas de vacunación, sistemas nacionales de salud, no solamente a nivel de las capitales, pero en todos los lugares donde residen. El segundo es el sector de integración. Y aquí la principal referencia va a ser su presupuesto. Es el mayor presupuesto del RMRP, lo que incluye justamente este enfoque muy particular hacia la integración económica y social de las personas. Efectivamente, es un sector bastante diverso que incluye generación de ingresos, empleo, formación profesional, reconocimiento de títulos y, muy importante, actividades de cohesión social que involucren a la población local para combatir toda forma de xenofobia. Para mayor información sobre los diferentes sectores del RMRP y los planes nacionales, les podemos invitar a que vean la página r4v.info, en el cual encontrarán los planes detallados, desarrollados por las plataformas nacionales y subregionales. Para cerrar esta corta intervención, quisiera tal vez señalar dos cuestiones. Primeramente, el RMRP 2022, sin lugar a duda, refleja una mayor madurez a nivel técnico del RMRP. Es un RMRP mucho más elaborado, mucho más articulado con otros procesos que se están dando en la región. Y la segunda cuestión que me gustaría mencionar es que también es un programa muy ambicioso. Estamos hablando de 1.7 mil millones de dólares, conociendo los graves problemas que hay actualmente a nivel de movilización de recursos. Y eso me parece que es una señal que nos llama a todos los socios del RMRP, a los gobiernos, a realizar un esfuerzo colectivo para visibilizar la respuesta, para articular justamente intervenciones concretas con el fin de poder movilizar mayores recursos, no únicamente humanitarios, pero también de desarrollo. En ese sentido, todos estamos esperando que se confirme la realización de una próxima conferencia de donantes que justamente nos permita visibilizar mucho más la respuesta regional. Finalmente, también me uno a los reconocimientos al gobierno de Perú
primeramente en este gran esfuerzo de regularización y documentación de personas venezolanas, también sobre el fortalecimiento de del sistema de asilo y finalmente en todos los programas de inserción social y económica que se han llevado a cabo. En particular, reconocer el inmenso esfuerzo realizado para incluir a las personas refugiadas e inmigrantes en los programas de vacunación, pero también en los programas de diagnóstico de personas refugiadas e inmigrantes en el marco de la pandemia del COVID. Esto, sin lugar a duda, ha sido una buena práctica que se ha tratado de replicar en otros países. Finalmente, únicamente desearles una buena sesión y quedamos todos atentos para escuchar mucho más en detalle la estrategia y las prioridades que se tienen en el marco del RMRP. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Diego y a José por esta intervención y por darnos una visión regional que nos ayuda a entender mucho mejor desde nuestra perspectiva nacional. Y ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es una invitada muy especial para nosotros. Camila, Sí. ¿querrías presentarla? Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, ahora vamos a seguir con una invitada que es muy querida por todos y todas, la embajadora Massana, quien se dirigirá a nosotros como presidenta de la Mesa Intersectorial Migratoria. Y para este fin vamos a compartir el video que ella nos ha dejado. Estimados representantes de la plataforma R4B, en nombre de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, saludo el lanzamiento del Plan de Respuesta para nuestros migrantes y refugiados venezolanos, así como para nuestras comunidades de acogida para el año 2022. Como Comisión Multisectorial Permanente, hago alto aprecio por el esfuerzo coordinado que realizan las organizaciones que forman parte de esta plataforma y que se evidencia en las acciones conjuntas de sus grupos de trabajo, los cuales se encargan de atender las necesidades de nuestros migrantes y refugiados. Coincidimos en la realización de una respuesta articulada, que en un primer momento sea proveedora de asistencia humanitaria y protección ante la gran situación de vulnerabilidad en la que viven nuestros migrantes y refugiados. De igual manera, creemos que paralelamente se debe continuar con los esfuerzos para su regularización, brindándoles documentos identitarios que les den acceso a los servicios fundamentales y que les permitan a su vez la inserción social, educativa, laboral y económica en las comunidades que los acogen y también participan, enriqueciéndose con nuevos conocimientos y en un ambiente de solidaridad, con la presencia de migrantes y refugiados que ya son parte de su día a día, de su escuela, de su equipo, de su iglesia, de su barrio. Todo este conjunto de acciones pone en evidencia que ellos son nuestra prioridad y que estamos aquí para seguir garantizando sus derechos. Debo destacar asimismo los programas de capacitación que brinda la plataforma a los diferentes actores de la migración en nuestro país, fomentando la activa participación de migrantes, refugiados y comunidades de acogida, redundando ello en beneficio de nuestra población. También es de gran importancia la base de datos informativa que el R4B recopila y difunde entre las diversas instituciones participantes, la cual es de gran utilidad para las decisiones que debemos adoptar las entidades públicas que somos responsables de la gobernanza migratoria y para la articulación con todos los actores de la migración y del refugio, no solamente en el Perú, sino también desde una perspectiva continental que posibilita uno de los objetivos de la mesa migratoria, el trabajar por una agenda migratoria regional común. Por todo ello, agradecemos este aporte de la plataforma R4B y reiteramos nuestro compromiso para trabajar juntos en favor de nuestros migrantes y refugiados y comunidades de acogida, quienes posibilitan afectuosamente su integración. Bueno, queremos aprovechar para agradecer a la embajadora Massana por estas palabras y sobre todo agradecerle esa labor tan importante que hace
y su compromiso con los refugiados y migrantes venezolanos. Como ella misma dice, nuestros refugiados y migrantes. Bueno, y para continuar, digamos, queremos hacer una mención también a los efectos de la pandemia en Perú, que han sido desafortunadamente devastadores, tanto en lo económico como en lo sanitario. Y esto pues fue evidente para nosotros en la elaboración de este plan de respuesta, donde pues la situación de refugiados y migrantes es actualmente más dura y más difícil que hace un año. Las cifras lo demuestran y el año pasado las personas en situación de necesidad llegaron a 1.31 millones y este año ascienden a 1.7, incluyendo no solo refugiados y migrantes, sino también comunidad de acogida. Y para poner estas cifras un poco más en contexto, queríamos compartir con ustedes un vídeo que hemos hecho desde el GTRM, donde vamos a dar voz y poner imágenes a las personas a las que servimos y también mostrar una pequeña imagen del trabajo que hacen los socios del GTRM. Adelante con el vídeo. Comenzó la pandemia y pues empezó el martirio de que no teníamos casi nada de dinero ahorrado y no tenía para darle de comer a mis hijos, no tenía nada, estaba por el suelo, como muchos venezolanos, ¿no? Cuando vino mi familia, vino la pandemia y prácticamente nosotros nos acostumbramos a comer 2 veces al día, ¿no? Para poder tener primero más economía y que te alcanzara más, ¿no? Donde estoy viviendo ahora es un cuarto no mayor a 5 metros cuadrados. Cuando llegó la pandemia, quedamos sin trabajo por unos meses y vivimos única y exclusivamente de la caridad de las personas. Y creo que hoy en día estamos en la mayor lucha, pues trajimos a nuestros hijos y vivimos así en estas condiciones. En Venezuela estudié ingeniería de gas y cuando llegué a Perú se me hizo difícil conseguir trabajo en mi área por tema de mi título. Tuve que buscar trabajo en el mercado número 2 de Surquillo. Conseguí una pollería y trabajaba desde las 10 de la mañana hasta 2, 3 de la mañana. Las cosas que se van a hacer en estos sectores van desde no solamente un análisis desde necesidades, sino también de qué manera podemos apoyar a estas personas, ya sea a través de transferencias monetarias para que estas personas puedan cubrir sus necesidades como vivienda, como alimentación, como salud, pero también que estas personas puedan tener un acceso a los servicios que brinda el Estado. El primer esfuerzo que se ha hecho de parte del Estado peruano ha sido la emisión de documentos de identidad para migrantes y refugiados. Este documento permite, número 1, que puedan integrarse, número 2, puedan identificarse, número 3, que accedan a sus derechos y deberes en el territorio. Un tema central que también hemos tratado es la lucha contra la discriminación y xenofobia dentro de los espacios escolares, puesto que los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema educativo peruano deben tener un trato igualitario dentro de las escuelas
y es por eso que nosotros como los socios del GTRM apostamos pues a tener campañas inclusivas, donde mejoremos el acceso al servicio de educación, pero también trabajemos directamente con los actores directamente involucrados en el sistema educativo. Otro aspecto fundamental es la parte del emprendimiento. Muchos de los refugiados inmigrantes venezolanos viviendo en el Perú apuestan por ser independientes, y nuestro aporte como actores humanitarios es dotar a estos emprendedores de herramientas. Mis sueños es que mis hijos y mis nietos estudien, sobre todo mi niño especial, que quiero que sea alguien en la vida. Por eso salí de Venezuela, porque allá no había ya que él estudiara, y salí con ese propósito. Bueno, y finalizando este video, pues queremos ahora darle paso al jefe de misión de OIM en Perú, Jorge Vaca, y al representante de ACNUR en el Perú, Federico Agusti, para centrarnos en dónde estamos frente al RMRP y cómo ha sido la elaboración de estos planes de respuesta en los últimos años. ¿Cuál ha sido la respuesta finalmente y cómo hemos llegado a este año 2022? Jorge. Estoy luchando con la tecnología, así que me disculpan. Muy buenas tardes, querido José Samaniego. Es un honor tenerles acá, Diego Beltrán. Por supuesto que nuestra querida, indispensable, diría yo, y extraordinaria embajadora María Antonia Massana, a quien le tenemos un cariño muy particular y especial por todo el apoyo que hemos recibido desde la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Entendería que vas a proyectar un slide, ¿verdad? Para que empiece mi presentación. Quisiera decir que en el contexto actual es importante entender que este lanzamiento del nuevo RMRP 2022 se encuentra en un contexto en el cual el éxodo venezolano pues, se transformó en el éxodo humanitario mayor en la historia de la humanidad, si mis cifras no me engañan. Creo que ya otros los pueden haber mencionado. Son pues más de 6 millones de refugiados y migrantes en el mundo, de los cuales pues 4.9 millones en América Latina y el Caribe. Y bueno, y aproximadamente un 27%, del 22 al 27% se encuentran en Perú, por ser en la práctica el segundo país de acogida, ¿no? En este 2022 pretendemos acoger a 890,000 o asistir a 890,000. Ahora sí quisiera ver la presentación. Esto representa el cuarto plan, ¿no? Que como plataforma se ha elaborado con la participación de 55 de las 87 organizaciones que hacen parte del GTRM, que funciona acá en Perú. Entonces acá, si ustedes pueden ver, lamento que posiblemente me desenfoque, pero presentamos de manera muy esquemática los 3 años que se han ejecutado, 2019, 2021, finalizando con el año 2022. Y podrán ver, digamos, cómo han sido las proyecciones, cómo estas proyecciones han ido variando hasta llegar en la actualidad
a esa cifra de 1.57 millones de proyección poblacional. A eso me refiero, ¿no? Pueden ver acá que con un leve descenso en el 20, la proyección poblacional ha ido incrementando. Y esto lógicamente tiene una respuesta dentro del impacto que ha tenido la pandemia a nivel mundial. Cuando pasamos nosotros a los requerimientos financieros, sin embargo, vemos cómo ha ido incrementándose. Y esto tampoco es casual. Ese crecimiento año con año de los requerimientos no solamente responde en primera instancia al crecimiento de población en el país, sino también a las necesidades de poder atender no solamente la pandemia, sino también las necesidades más urgentes y básicas de la población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy alto. Podemos ver, sin embargo, acá en la de abajo, cómo también crece la población meta, ¿no? Que se mueve de 483.000 en el 2019 a 894.000 en el 2022. Es decir, a pesar de existir una pandemia, no se han detenido el flujo constante de refugiados e inmigrantes, incrementando las necesidades de emergencia, de regularización y de integración. Esto es de vital importancia entenderlo porque además nosotros, dentro del análisis que hemos realizado, una de las lecciones aprendidas más importantes es que el cierre de fronteras no necesariamente beneficia ni a los estados ni a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque al cerrar las fronteras y no detenerse los flujos migratorios, los únicos que sacan provecho de esta situación es el crimen organizado, trata y tráfico. Pero tampoco podemos identificar a aquellos que pudieran estar trayendo el virus para poderles dar la atención necesaria. Así que vemos que posiblemente se necesite una reflexión más profunda sobre este tema. Si nos vamos nosotros al monto por beneficiario, verán que ha ido incrementando. Y eso no deja de ser importante analizarlo, sabiendo que otras emergencias a nivel mundial tienen un costo per cápita, digamos, o por beneficiario mucho más alto que el de Venezuela. Los socios, importante, se incrementan también de manera paulatina, habiendo iniciado con 32, de las cuales participaron en la convocatoria, de 42 a 55 que están participando en este RMRP, de 87 en total. Así que eso también ustedes pueden ver un crecimiento sostenido porque existen muchas más entidades que están trabajando en el tema de atención de las poblaciones necesitadas como son refugiados e inmigrantes. Aquí viene una información que es sumamente interesante, ¿no? El financiamiento recibido. A las solicitudes que se habían hecho de recursos que están en la segunda línea, ustedes podrán ver que cuando comparamos año con año, pues en el 2019 eran 106 millones y se lograron movilizar 40.1 millones, que responde al 37%. Y abajo miran algo muy interesante. El porcentaje de respuestas conseguidas fue el del 111%. Eso significa que se atendió más población que la población meta que nos habíamos propuesto. Esto había solicitado yo que se pusiera la cifra en la diapositiva, pero no se incluyó. Sin embargo, sí se las doy a conocer porque se nota que el porcentaje de 111% es mayor. Cuando ustedes miran así en temas de financiamiento, verán que el financiamiento para esas tres convocatorias creció, pero en el 20 también creció el porcentaje en cuanto a lo solicitado, pero en el 21 disminuyó. Por supuesto que esto tiene que ver con la pandemia. Todo está afectado de manera directa con la pandemia, porque afectó a nivel mundial. No solamente las necesidades de cada país, que ya tenían una carga, los que sufren o los que están experimentando el tema de migración de flujos mixtos de refugiados e inmigrantes, también tenían igualmente un impacto en sus economías. Pero los donantes igual,
tenían retos enormes y esto influyó de manera importante también para que hubiera un descenso en el porcentaje, más no así en los aportes. Así que hay que recordar acá que hay donantes que siempre han sido muy consecuentes y habría que mencionar sin lugar a dudas al programa de población, refugio y migración de Estados Unidos, que aporta el 80 o el 90% de los recursos que usualmente se solicitan en esta plataforma. Así que, como verán ustedes, la dinámica misma del RMRP, de las movilizaciones de recursos y de asistencia a la población, es variable en dependencia de la coyuntura. El porcentaje de respuesta conseguido en el 2021, que no ha culminado, comparativamente hablando, supera el 20 y comparativamente hablando es menor que el 19, pero eso se debe a un tema muy particular, a que las necesidades de integración se van incrementando porque entendemos que la integración bien planificada, una integración exitosa, no solamente beneficia a refugiados y migrantes, sino también a las comunidades de acogida, combate el trabajo informal y se pretende que esta solución durable y sostenida o sostenible pueda representar también en el futuro el que los migrantes vivan de manera digna de lo que genera su empleo para poder facilitar las necesidades de sí mismos y de sus familiares, pero también generando un ingreso importante al paraíso, al fisco del país, ¿no? Entonces, este nexo al cual hacían referencia nuestros representantes, Diego y José, entre emergencia y desarrollo, es de vital importancia y para ello estaremos contando con los gobiernos centrales, los locales en particular y el sector privado. Yo pararía acá para que continúe con la siguiente presentación nuestro querido colega Federico, con quien estamos trabajando de verdad de una manera armoniosa, muy coordinada, muy respetuosa, que impacta en las políticas también a nivel nacional, pero sobre todo a los beneficiarios. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Bueno, por supuesto, muchas gracias también a Diego y a José por unirse en esta presentación del capítulo Perú, tan importante para cada uno de nosotros, y por supuesto a nuestra querida amiga, la ministra Massana, por compartir este espacio y esta presentación. Mira, de vuelta, muchas gracias, Jorge, porque nos has dado un poco la tendencia de cada año, de cómo hemos ido creciendo en la atención a personas vulnerables, en el presupuesto que se ha ido solicitando, en la cantidad de socios de lo que es el GTRM, en el monto por beneficiario, que casi se ha duplicado durante este año en relación al año 2019, y que por supuesto tiene explicaciones en la pandemia, en las mayores necesidades, pero nos da un buen panorama de la tendencia y por lo tanto también del camino a seguir. Así que creo que eso es muy alentador. Pero veamos un poco lo que es el RMRP 2021, cuáles han sido parte de nuestros logros. Y sin duda empezar por el contextualizarlo, ¿no? El año 2021, como bien mencionaba Jorge, ha sido un año excepcionalmente difícil por ser el segundo año de pandemia. Es decir, las consecuencias y la crisis y el impacto económico, humanitario, social, hasta psicológico de la pandemia se ha trasladado también al año 2021. Los socios del GTRM todos tuvimos que ir viendo cómo adaptar nuestra forma de trabajo para poder seguir brindando apoyo a las personas refugiadas y migrantes venezolanas y también a la población de acogida de una manera que además respetara los protocolos de salud para evitar la propagación del COVID, que es parte y ha sido parte de nuestra realidad bien actual. La población venezolana, como lo hemos visto en el video que presentaron hace unos minutos, sufrió de una manera desproporcionada por la pandemia, al igual que le ha sucedido a la población peruana más vulnerable. Los más vulnerables han tenido un impacto mucho mayor a raíz de la pandemia. Pero también me permito decir que en este año tan difícil
debemos reconocer la labor de cada uno de los trabajadores humanitarios que son parte de este GTRM, de este trabajo que pese a estar sujetos o con la posibilidad del contagio del COVID, tanto ellos como sus familias con las que conviven, siguieron trabajando y lo seguimos haciendo cada uno de las organizaciones que somos parte más duros que antes. Mis respetos a cada uno de los trabajadores que han salido cuando la situación era bien compleja e incierta. Durante este año 2021 hemos recibido también un importante apoyo de donantes, como bien decía Jorge, casi 93 millones de dólares. Y eso es doblemente meritorio porque nuevamente, en el marco de una pandemia que impactó económicamente a nivel global, los donantes estuvieron presentes para apoyar en Perú, el segundo país, como bien decía Diego Beltrán, el segundo país del mundo en acoger a población venezolana. Y seguramente esos 93 millones todavía nos queden algunos días más para contabilizar algunos aportes más. Entonces me parece que ahí es un dato para destacar, es casi 30 millones más que en el año 2022. Muchas gracias también a los donantes por ello. Y hemos conseguido en este periodo 2021 llegar a una gran cantidad de personas, 443.000 personas alcanzadas, como ven ahí en el slide, en donde, bueno, han recibido distintos tipos de ayudas por cada uno de los socios del GTRM. Y dentro de esas 443.000 personas, cerca de 60.000 han sido de la comunidad de acogida, peruanos que están en condiciones bastante similares o en necesidades bastante similares a la población desplazada. El mayor número de las personas que han sido apoyadas a través de la plataforma y a través de cada uno de los socios ha sido básicamente en seguridad alimentaria, algo que todos recordaremos cómo ha sido el impacto tan fuerte cuando personas no podían salir a trabajar, a tener ingresos y por lo tanto se veían disminuidos desde lo más básico, como es la alimentación. 226.000 personas han recibido distinto tipo de asistencia alimentaria, desde distribución de comida, el apoyo en ollas comunes, en comedores populares que están bien extendidos a lo largo y a lo ancho del Perú, y también en la distribución de canastas de alimentos. También se ha brindado apoyo a cerca de 90.000 personas en distintas actividades de protección, actividades que van desde la información, la orientación, el conocer sobre los procesos de regularización y de documentación para personas que se encontraban o se encuentran en situación migratoria irregular o que han ingresado de manera irregular, o solicitantes de refugio que tienen la posibilidad de acceder a una documentación a través de una calidad migratoria humanitaria, a través de asistir a cómo lograr esa documentación, toda vez que hoy se requerían mecanismos tecnológicos, al apoyo psicosocial, que ha sido bien fuerte en temas de salud mental, actividades de prevención para la violencia de género, pero también la asistencia especializada para las supervivientes de violencia de género. Solamente recordar en términos genéricos que el programa Aurora, el programa que trabaja en el Perú para asistencia a víctimas de violencia, en lo que va de este año han recibido cerca de 145.000 denuncias telefónicas por cuestiones de violencia, pero lo mismo la prevención de la trata, la atención a víctimas de trata de personas, el trabajo con comunidad LGTBQ, el trabajo con personas con discapacidad, entre tantos otras. El tema de protección ha sido también uno de los trabajos clave del GTRM. El sector de salud, por supuesto, en el marco de una pandemia, ha tenido un rol clave en muchos aspectos durante este año. Quizás destacar dos de los que mencionaba José Samaniego en su presentación: la asistencia a personas con sospecha o diagnóstico de COVID, pero también la vacunación, que es básicamente nuestra puerta de salida de manera gratuita, sin importar la nacionalidad, sin importar la situación documentaria. Todos pueden acceder a la documentación aquí en el Perú, y creo que esa es una de las muy buenas prácticas, porque esos mecanismos han ayudado sin duda a salvar muchas vidas. No podemos dejar de destacar también las 55.000 personas que han recibido distintos apoyos en materia de integración. Y bien lo decía Jorge, el nexo entre asistencia y desarrollo, integración. Ahí hay un enorme esfuerzo con muchas actividades vinculadas a la empleabilidad, al emprendimiento, que van a ayudar a conseguir independencia económica a muchas de las personas que han recibido esa asistencia.
Una parte importante también de esta ayuda ha sido a través del efectivo multipropósito, el cash transfer, las transferencias monetarias, una modalidad que hemos podido probar y ver, observar en el marco de esta pandemia, que ha sido una de las que más rápidamente, un instrumento que más rápidamente se ha podido adaptar durante esta emergencia. Y esa transferencia monetaria, además, es una modalidad que le permite a las personas refugiadas y migrantes utilizar la ayuda como mejor les convenga, como ellos saben dónde tienen las necesidades, dónde aplicar esos recursos, cómo gestionarlos, cómo apoyar incluso a la economía local y a la economía en su propia comunidad. Quizás si, Carla, nos pasas a la siguiente diapositiva. No sé si puedes pasar, Carla. Ahí, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál es la respuesta que estamos planificando en el marco de este nuevo lanzamiento, capítulo Perú del RMRP? Y creo que ahí tenemos varias de las cifras claves de lo que representa nuestros desafíos para el 2022. Primero, se calcula que para el final del 2022, aquí en el Perú vamos a tener 1.450.000 personas refugiadas y migrantes venezolanas. Es un número que sin duda marca nuevamente un nuevo desafío para las instituciones, para los distintos sectores, salud, educación, integración, inserción laboral. Cada uno de los sectores tienen nuevos desafíos y ahí estaremos para buscar responder. También podemos observar en la misma planilla que estimamos que va a haber cerca de 113.000 personas en tránsito. Es decir, nuevamente, el Perú se ha convertido no solamente en un país de destino, sino también en un país de tránsito de personas que continúan su viaje hacia Chile, hacia Argentina, hacia Bolivia, o incluso personas que van a ir en dirección opuesta, desde el sur hacia el norte, retornando a Ecuador, a Colombia o eventualmente a la misma Venezuela. Como decían nuestros directores regionales, Diego, José, y como lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, lo que estamos observando es que los flujos han comenzado a convertirse en multidireccionales, incluso con movimientos secundarios que son cada vez más normales. Así que sobre ese mismo marco vamos a observar movimientos dentro de las mismas regiones, de una región a otra y de países a otro. Así que los desafíos siguen aumentando. De todo esto, se estima que va a haber aproximadamente aquí en Perú 1.7 millones de personas que van a necesitar de nuestro apoyo, de nuestra asistencia. Y casi una tercera parte de ellos, 618.000 personas, son personas peruanas, son personas de la comunidad acogida, con necesidades también similares. Ahora, las capacidades actuales del GTRM en Perú va a permitir, o por lo menos tenemos la intención de poder alcanzar a casi 900.000 personas, 894.000 personas. Nuevamente, seguimos creciendo nuestras capacidades para poder atender a personas con necesidad. Sin embargo, es casi la mitad de las personas con necesidades. Y ello nos recuerda entonces que aún nos queda mucho por seguir creciendo, mucho por seguir haciendo. Para conseguir y poder trabajar con estas metas, para poder llegar a atender a cerca de 900.000 personas, bueno, tenemos 55 socios que han presentado una serie de actividades y lo mostraban en las filminas anteriores. Tenemos mapeadas más de 1.700 actividades diferentes que se van a realizar en este 2022. Y para eso, por supuesto, viene de la mano con requerimientos financieros, requerimientos por 304 millones de dólares, que es un número sin duda también mayor que el año pasado, pero ahí también vemos que vamos a tener que ver cómo seguir creciendo aún así para el año próximo, porque tenemos que llegar a atender a una mayor cantidad de personas. Desde la coordinación del GTRM vamos a seguir intentando expandir el número de socios que cada año vienen creciendo y este año ha sido bien sustantivo, incluso incluyendo a organizaciones basadas en la comunidad y basadas en líderes venezolanos, algo de los cuales estamos también muy orgullosos y que vienen creciendo y expandiendo sus capacidades de atención. Vamos a seguir animando a que estos socios presenten actividades para poder conseguir llegar a un mayor número de personas en necesidad y, por supuesto, vamos a seguir buscando mayor apoyo de la comunidad internacional para continuar asistiendo, protegiendo e integrando.
Jorge, te paso la palabra para continuar con la presentación. Gracias, Federico. Otra vez yo peleando acá. Se me olvidaba mencionar, peleando con la tecnología, ¿verdad? Se me olvidaba mencionar que en estas presentaciones, Federico y yo siempre bailamos un tango. Claro que él, al ser el argentino, es quien lidera el tango, ¿no? Entonces, pero lo hacemos de verdad con el mejor de los ánimos para poderles presentar a ustedes una visión de lo que ha sido este esfuerzo de 3 años, más el trabajo que nos espera en las prioridades definidas del RMRP. Son 3 pilares importantísimos, ¿no? La asistencia humanitaria y protección, regularización e integración. Y acá estos pilares se van ajustando en dependencia de la coyuntura que se vive, tanto en el país de destino como en los países que son receptores, ¿no? No podemos sino agradecer de manera clara la voluntad que ha estado siempre permanente del Estado peruano y sus diferentes gobiernos en abrir las puertas y cooperar o dejar cooperar a la comunidad internacional para poder suplir recursos que complementen los presupuestos que el país ha destinado para la atención de la población refugiada e inmigrante. Y esto no es menor, porque sabemos, por ejemplo, que en el plano de la vacunación y los vacunatones no se ha dejado a nadie atrás. Y eso, a pesar de las dificultades que surgieron en la pandemia, se ha transformado en una realidad. La asistencia de emergencia, por lo tanto, fluctúa, ¿no? Fluctúa y, por supuesto, que se concentra en atender a aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad para poder suplir aquellas necesidades básicas indispensables. Ahí hay que reconocer a los actores, a los líderes de los sectores, pero también a los colíderes de cada uno de los subsectores que han trabajado de manera decidida para transformar estos esfuerzos en una realidad. El tema de regularización es de vital importancia. Se trata de poder otorgar un documento que permita que estas personas estén establemente establecidas, valga la redundancia, en el país. ¿Por qué decimos de manera estable? Porque hay 2 tipos de categorías que han sido apoyadas por este gobierno y para los cuales se dictaron un decreto supremo 01020 que permite regularizar, otorgar una categoría de no residente a la población venezolana que ingresó aún cuando las fronteras estaban cerradas. Eso es una expresión de profundo compromiso y voluntad demostrada por el Estado peruano. Pero al mismo tiempo, también a través de una resolución ministerial, se está otorgando la residencia humanitaria a los solicitantes de refugio, que no son pocos. Entonces, estamos hablando de más de 530,000, posiblemente esa cifra haya crecido. Sin embargo, reconocemos que a través de este esfuerzo, el enfoque principal está en proveer de un documento que les permita a los refugiados y migrantes integrarse en la sociedad. Y ahí está el nexo entre emergencia y desarrollo, al cual nos hemos hecho referencia todos. Acá nosotros estamos totalmente claros que la participación, no solamente del gobierno central, pero también de los gobiernos locales y del sector privado, jugarán un rol decisivo. ¿Un rol decisivo en qué? En una sociedad en donde el 80% de los peruanos trabajan en el sector informal, es de vital importancia para evitar la explotación de peruanos, pero también de venezolanos, el que se formalice el trabajo, que las empresas efectivamente puedan contratar personas, sean peruanas, refugiados o migrantes, de manera formal, para que contribuyan al fisco y el fisco también pueda, bajo este nexo de emergencia y desarrollo,
optar y tener a mano recursos que pueden invertir en centros de salud, en colegios, en centros recreativos, en canchas deportivas. Esto nos parece a nosotros que es de vital importancia para poder incidir en educación, en salud. ¿Por qué? Solo por mencionar dos de los sectores. ¿Por qué en salud? Porque a la hora que nosotros logremos con el sector privado y los gobiernos municipales facilitar el acceso y la integración al empleo formal, podremos, en base a estudios, saber cuáles son las necesidades del sector público y privado en determinadas áreas de la economía. Y en esto, sin lugar a dudas, una vez que logremos integrar a profesionales altamente calificados, técnicos y mano de obra no calificada, generará riqueza al país que redundará en un beneficio mutuo para las comunidades de acogida, pero también para aquellos que están requiriendo asistencia en sus procesos de integración. Por eso es que en este momento integración representa el sector de más importancia en esta nueva solicitud que estamos haciendo para el 2022. Esto generará las condiciones indispensables y necesarias para que podamos cooperar con el gobierno de forma tal que se garantice acceso pleno a derechos, incluyendo el derecho al trabajo. Y si el salario es digno, señores, pues ellos podrán ofrecer una multitud, entre otras cosas, de beneficios, albergue, salud, educación, alimentación a sus familiares y a sí mismos. Yo con esto creo que para seguir avanzando en la agenda, podríamos continuar, por favor, con la presentación. Muy amables. Muchas gracias, Jorge Federico, por estas palabras y todo este análisis tan interesante del área Marpí 2022. Vamos a entrar en un poquito más de detalle. Vamos a ver en la siguiente diapositiva unas comparaciones más en detalle de algunos de los números clave del 2022 que han sido explicados. Por ejemplo, vemos aquí que en comparación con el año pasado, tanto el número de venezolanos en Perú como las personas con necesidad, o incluso la población meta, han crecido un 30 y pico % respecto al año pasado. Vemos también que la población meta, como hemos explicado anteriormente, sigue siendo más o menos el 50% de la población, las personas con necesidades. También vemos que el número de socios ha crecido en un 28% respecto al año pasado. Vemos que, sin embargo, el pedido financiero solamente ha aumentado un 11%. Tal vez esto sea un reflejo de la madurez en la respuesta que ha mencionado antes José Samaniego, o tal vez de la transición hacia actividades más relacionadas con integración, como han venido mencionando Federico y Jorge. También quizá el hecho de que estamos trabajando más cerca de la comunidad con organizaciones más pequeñas, más de base comunitaria. Muchos de los socios que se están uniendo son organizaciones de base comunitaria. Sea cual sea la razón, desde luego vamos a seguir intentando trabajar de la forma más adecuada posible, evitando duplicaciones y lo más efectivo posible, e intentando aumentar la capacidad para responder a todas estas necesidades. Pasamos a la siguiente diapositiva y te paso la palabra, Camila. Adelante. Vale, gracias, Miguel. Bueno, retomando un poco lo que decía José sobre el tema de la diversidad de la respuesta, creo que es importante mencionar que para la elaboración de este RMRP participaron 2 organizaciones que representan a la población venezolana, y creo que eso es muy importante destacarlo. Asimismo, de las 22 agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, 13 participaron del RMRP 2022. Y siempre importante como resaltar tanto las organizaciones de la sociedad civil, internacionales y nacionales, que hacen parte de ese esfuerzo, y de esos 55 socios que hicieron, digamos, parte específicamente del RMRP 2022. Asimismo, yo diría que vale la pena empezar a ver, bueno, cómo vemos esto en materia de sectores, y por eso, digamos, como esta diapositiva, para que podamos ver
cuáles son los sectores donde hay un mayor pedido de fondos. Como ustedes podrán ver, el sector de integración es el sector donde hubo un pedido mayor de recursos que asciende a 59.4 millones de dólares, seguido por el sector de protección y luego por el de seguridad alimentaria, digamos como muy cerquita. Hay una parte que me parece que también hay que analizar y es la participación de los socios. O sea, desde el sector, pongámoslo así, más pequeño, que es el de transporte humanitario, donde participan 4 socios, hasta el de protección, donde hay 36. Creo que aquí hay que hacer un análisis de que es muy importante mantener la articulación y la coordinación para que los esfuerzos y los fondos, digamos, como que se reciben, se puedan utilizar de la mejor manera para seguir, digamos, como pudiendo brindar una respuesta efectiva. Otro punto que creo que para el caso, digamos, específico de Perú, hace toda la pena, digamos, como el análisis, es lo que tiene que ver con CBI. Como dijeron Jorge y Federico anteriormente, para el caso específico de Perú, el tema del CBI ha sido crucial, y para el RMRP 2022 el 17% de los fondos se destinarán o se distribuirán a través de la asistencia monetaria multipropósito. Por último, digamos, me parece que vale la pena resaltar también que los sectores como el de seguridad alimentaria es aquel en el cual hay un mayor número de personas en situación de necesidad, según, digamos, el gráfico que nosotros podemos ver allí. Con estos datos, digamos, un poco para que ustedes vean en general el panorama que nos presenta el RMRP 2022, quisiéramos darle paso ahora a los colíderes por sector para que pudiéramos hacer como la presentación de las prioridades por cada uno de los sectores. Miguel. Sí, adelante. Pues vamos a comenzar entonces con salud y nutrición y le damos la palabra a Miriam. Muchas gracias, Miguel, Camila. Muy buenas tardes a todos y a todas las colegas del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, a quienes agradecemos y felicitamos el esfuerzo por la elaboración del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2022. Bien, las prioridades identificadas respecto a la salud de la población refugiada y migrante venezolana están referidas básicamente a abogar por la inclusión de las necesidades sanitarias de los refugiados y migrantes en el marco normativo y administrativo del sistema de salud público. Los socios se enfocarán en ampliar el acceso al seguro integral de salud, promoviendo campañas de afiliación y de ayuda para registrarse en el SIS. Otra prioridad, no menos importante que la primera, es promover un acceso adecuado a servicios de salud inclusivos y de calidad para refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida. Los socios desarrollarán iniciativas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de atención de salud y ejecutar estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, entre ellas intervenciones comunitarias, brigadas móviles, teleconsulta, monitoreo de gestantes, seguimiento a usuarios de planificación familiar y ayuda a personas viviendo con VIH y SIDA. También está programada entregas de kits de salud sexual y reproductiva y los kits Dignidad. Una tercera prioridad es el fortalecimiento de las capacidades de los refugiados y migrantes para que puedan ejercer sus derechos relacionados con la salud, sobre todo aquellos relacionados con la vacunación y el tratamiento contra la COVID-19 y servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyen atención prenatal, parto y métodos anticonceptivos. La respuesta del sector beneficiará a 480.000 personas, entre refugiados, inmigrantes de Venezuela y miembros de las comunidades de acogida, con una inversión de $30.4 millones. En cuanto a nutrición, las prioridades identificadas están focalizadas en fortalecer las capacidades de prevención de desnutrición con un enfoque comunitario. La asesoría y las campañas de difusión de información involucrarán a familias, personal de salud y gobiernos locales para prevenir anemia y desnutrición. Asimismo, se fomentará la identificación y el manejo de casos de desnutrición y el monitoreo de la situación nutricional de refugiados y migrantes a través de la recopilación de información antropométrica y bioquímica y de datos primarios y secundarios para identificar factores determinantes de la desnutrición. La respuesta del sector beneficiará a más de 42.000 personas, entre refugiados y migrantes,
con una inversión de 1.20 millones de dólares. Tendrá un alcance nacional y sus actividades se enfocarán en Arequipa, Ayacucho, Lima y la costa norte, considerando el elevado número de refugiados inmigrantes que viven en estas zonas. Eso es en cuanto a las prioridades en temas de salud y nutrición, que incluye el muy bien elaborado Plan de Respuesta a Refugiados Inmigrantes 2022. Cambio. Bueno, mil gracias, Miriam. Daríamos paso entonces a educación. Invito a Angie Ceballos a continuar con la presentación. Gracias, Camila. Buenas tardes a todos y todas. Yo les voy a comentar sobre las 4 prioridades que se han definido para el sector educación. En primer lugar, se ha definido priorizar la matrícula y el acceso a la educación básica y superior. Luego, incrementar los niveles de retención escolar. Se viene trabajando ya en distintas estrategias para la reinserción y continuidad educativa. Luego, asegurar una atención más integral a la diversidad. Y finalmente, generar mejor y mayor información y apoyo para la convalidación de títulos e ingreso a colegiaturas. Para el sector educación son 763.000 personas con necesidad, de los cuales la población meta es 173.000 y los requerimientos equivaldrían a 16.500 millones de dólares, considerando un incremento del 22% desde septiembre del 2020. Eso sería por mi lado. Gracias. Muchas gracias, Angie. Ahora daremos paso a necesidades básicas a cargo de Laura y Mafer. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, si bien nuestro grupo de necesidades básicas se divide en 4 sectores, vemos 4 temas prioritarios que se manifiestan de manera transversal en todos ellos. El primero y uno fundamental y necesario es la asistencia. El segundo es el acceso a la información, pues es una herramienta de acceso a servicios básicos. El tercero es el vínculo con los programas nacionales, pues es la forma de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. Y el cuarto es el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, pues es en las comunidades donde se da la acogida, la asistencia y la integración. Muy brevemente, en el sector de alojamientos trabajaremos sobre todo en 3 prioridades. Apoyar el acceso a viviendas individuales, mejorar las capacidades de alojamientos colectivos y fortalecer la infraestructura comunitaria. En el sector de seguridad alimentaria será fundamental otorgar asistencia como primera prioridad. Igualmente planteamos fortalecer las capacidades de organizaciones, comunidades y hogares para que la preparación de los alimentos sea adecuada y sobre todo segura. Y finalmente, sobre todo muy importante, es apoyar los programas estatales en mantener, continuar y aumentar el apoyo a personas refugiadas y migrantes. Le doy paso a María Fernanda para que complemente los otros 2 sectores. Laura, casi mejor si terminas tú y seguimos adelante. Dice que el audio está bloqueado, perdona. Bueno, pues pasamos entonces a protección. Gracias. Si me podrían pasar el slide de protección. Aló, Ya, Mafer apareció, listo. perdonen. Sigue, Mafer. Buenas tardes. Les presento brevemente entonces las prioridades en el sector de WASH. WASH es un sector que ha crecido mucho en el contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Sigue siendo de mayor importancia el garantizar la entrega de equipos, de kits de higiene, de equipos de protección personal. Es una necesidad muy importante entre refugiados y migrantes y que también en los estudios recogidos por los socios, pues es una de las necesidades, no es de las principales necesidades atendidas en el gasto de sus familias. Es importante también, haciendo este vínculo con la integración, en trabajar y en fomentar espacios de sensibilización con las comunidades de acogida para mejorar las buenas prácticas de higiene, uso de agua y desecho de residuos sólidos.
Es importante también en este marco de poder generar espacios de integración seguros para refugiados y migrantes, poder hacer una mejora en las infraestructuras que brindan acceso a servicios como agua, saneamiento, a los baños en los espacios públicos, para de esta manera poder contribuir no solo a una integración, sino una mejora en los espacios, donde viven refugiados, migrantes y comunidad de acogida. El sector de transporte humanitario ciertamente es el sector más pequeño. Esto también tiene relación con el contexto en el que vivimos, en un contexto de fronteras cerradas, en donde el flujo de migrantes y refugiados es en su mayoría un flujo de personas que ingresan de manera irregular al país. Brindar transporte humanitario es bastante difícil dada la normativa que se tiene. Sin embargo, el que sea difícil no significa que no es una necesidad. Actualmente las personas siguen movilizándose, siguen ingresando todos los días y hemos considerado entre las principales respuestas el brindar información confiable sobre los requisitos de transporte interprovincial en el Perú, sobre el contexto de fronteras cerradas, sobre las medidas de prevención de COVID en el transporte interprovincial y medidas e información de prevención de trata y tráfico de migrantes en la ruta. Es importante también contextualizar que en el sector de transporte humanitario se identifica que no todo el transporte se da en transporte seguro, y bajo esta lógica también es importante trabajar y hacer llegar a refugiados y migrantes insumos que les permitan hacer un transporte más seguro en ruta, como pitos, linternas y entre otros insumos que les permitan viajar en mejores condiciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mafer. Bueno, seguiríamos ahora con protección. Wendy, por favor. En el sector de protección, nuestras prioridades van a seguir siendo el acceso a la regularización o documentación, sea a través del CPP o la residencia humanitaria, y asegurar que el mayor número posible de personas pueda acceder a documentación que a su vez dé acceso a derechos. También trabajaremos conjuntamente con las instituciones estatales para fortalecer los mecanismos nacionales de protección, en particular en el área de violencia basada en género, protección de niñez, y ahí queremos poner énfasis específico en los niños no acompañados y separados. Y también complementaremos, mientras sea necesario, estos mecanismos estatales mientras se sigan fortaleciendo y aumentando capacidades nacionales. También será prioridad el trabajo con la comunidad, como ya lo fueron mencionando colegas también, para la respuesta de protección, apoyando el fortalecimiento de organizaciones de base para así garantizar una mayor sostenibilidad de nuestras intervenciones. Y finalmente seguiremos trabajando en un tema que siempre nos están reclamando las personas de interés, que es el acceso a la información sobre diversos temas, y que esta información sea siempre actualizada y fácilmente accesible. Y obviamente también, ahí lo mencionamos en el slide, seguir mejorando también la información que tenemos disponible nosotros sobre ciertos temas donde hemos identificado brechas. Para estos temas, los socios lo verán en el slide, están pidiendo un total de 70 millones de dólares para poder alcanzar 420,000 personas de interés. En protección general, concretamente, los socios están pidiendo 45,600,000 dólares para poder asistir a 300,000 personas. Eso incluye principalmente temas de documentación, regularización, el apoyo al sistema asilo, también todo lo que son los monitoreos de frontera, la identificación de casos en frontera y la remisión a servicios especializados, la protección basada en la comunidad, en parte también el tema de apoyo psicosocial, que también vemos en los distintos subsectores, y también el trabajo con grupos con necesidades específicas de protección, como las personas con discapacidad, las personas LGTBIQ+, o los adultos mayores. En protección de la niñez, los socios están pidiendo 8,790,000 dólares para poder alcanzar con servicios especializados de protección de niñez a 58,000 niños, niñas y adolescentes. En violencia basada en género son 12,800,000 dólares para poder alcanzar 62,600 personas de interés. Y en el sector de trata y tráfico, los colegas están pidiendo 2,800,000
$90.000 para realizar distintas actividades de prevención y respuesta a la trata y tráfico de personas, lo que incluye, entre otros, la asistencia técnica, el desarrollo de protocolos interinstitucionales, la realización de capacitaciones. Se busca alcanzar 10.000 personas a través de capacitaciones, y también el apoyo con equipamiento para contar con espacios seguros, así como la asistencia directa, que este es el número que se menciona en la tabla, la asistencia directa a víctimas de trata y tráfico. En este caso se espera poder identificar y asistir a 170 personas. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Y ahora, como último sector, tenemos, para cerrar esta parte de la presentación por sectores, tenemos a integración con Giovanna. Adelante, Giovanna. Muchas gracias, Miguel. Miren, en realidad, bueno, buenas tardes, colegas, a todos y todas. Los saludo, es un gusto poder compartir con ustedes el sector de integración. En definitiva, he seguido muy de cerca las cifras y me da, bueno, bastante gusto, ¿no?, ver cómo el sector de integración ha venido trabajando fuertemente para buscar este nexo, ¿no?, que siempre están diciendo entre lo humanitario y el desarrollo. Y por tanto hemos venido trabajando con todos los socios en 4 prioridades, ¿no? En principio hay 2 prioridades que tienen que ver con los medios de vida, ¿no? Buscar, en todo caso, el trabajo decente, ¿no? El proceso de empleabilidad, pero también recursos necesarios para emprendimientos. Muchos de los socios han venido trabajando fuertemente en procesos, ¿no?, de acompañar negocios activos que puedan estar teniendo la población refugiada migrante y también de acogida. Por otro lado, una prioridad interesante que también se ha dicho mucho con los colegas que me han antecedido es el tema de buscar, ¿no?, y de prevenir y afrontar la discriminación y xenofobia, además mediante un mecanismo de cohesión social, ¿no? Creemos importantísimo la propuesta de fortalecer mecanismos de cohesión social a través de agentes muy importantes, como por ejemplo organizaciones sociales vecinales o sociedad civil o redes, ¿no?, organizadas en las que podamos ir trabajando, ¿no?, los mecanismos propios de trabajar la cohesión social como agentes de cambio y como tomadores de decisión. Finalmente, una prioridad que también hemos venido escuchando es en cuanto a al sector privado, ¿no? Las empresas forman un actor clave en este proceso de integración con la población refugiada migrante en términos de contratación formal. Bueno, ahí igual están las barreras específicas que se identifican, ¿no? Ahí se ve claramente el tema de regularización, ¿no?, de falta de documentación como principal, pero también están la parte de discriminación, la baja calificación, en temas de título, etcétera, ¿no? Ahora, en términos de cómo se ha venido trabajando el sector de integración con las personas en necesidades, evidentemente ha aumentado y se dijo, ¿no? Ahora, en el 2022 estaríamos hablando de 1.37 millones de personas. En cuanto a su población meta, estaríamos hablando de un 365.000, ¿no?, que igual, si se fijan, no es, digamos, no llegamos a la mitad de la población en términos de necesidades. Sin embargo, estaríamos aumentando como 7 veces más, ¿no?, del año pasado. Entonces, es bastante importante esta propuesta y esta apuesta, sobre todo en procesos de recuperación y de integración, en términos de pasar, ¿no?, de lo humanitario al desarrollo. Y en términos financieros también se dijo pues que es un importante requerimiento de 59.4 millones. Por aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Giovanna, y muchas gracias a todos los colíderes por sus presentaciones. Pasaríamos entonces a la última parte, digamos, como de este evento, y vamos a dar la palabra a Jorge y a Federico para estas últimas slides. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos
en especial a todos nuestros socios en poder hacer este trabajo tan importante, asistiendo a la gente más vulnerable. La verdad, miren, el equipo de coordinación del Grupo de Trabajo de Refugiados e Inmigrantes es verdaderamente impresionante. Yo sigo con mucha atención todo este trabajo que desarrollan los colegas. Ahí hay una cantidad importante, digamos, de funcionarios de diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas. Que no quiero dejar, no quiero pasar por alto, ¿no? Hay 16 agencias de Naciones Unidas, 53 ONGs de sociedad civil, 12 embajadas y donantes que siempre están activamente participando, 3 organizaciones de base venezolanas. De verdad, a todos ellos, esto no sería posible. Todo eso que se ha escrito de manera tan detallada no fuera posible sin ustedes. No fuera posible sin esa coordinación que se garantiza a través de este grupo de trabajo de refugiados e inmigrantes. No fuera posible también sin la participación de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, sin ese compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Superintendencia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, de los socios que estamos sentados trabajando día a día en poder facilitar acceso a derechos a aquellos que en estos momentos más lo requieren. A ustedes, de corazón, mil gracias. Bueno, gracias, Jorge. De mi parte, Carla, si puedes, o Sebastián, si puedes poner la filmina anterior, porque la verdad, las caras de cada uno de los equipos de los que participan en el equipo de coordinación son las caras de ustedes. A todos y a cada uno de los participantes, muchísimas gracias. Estamos felices y orgullosos de trabajar en equipo para poder elaborar este plan de respuesta que hoy se presentó, que fue o es el producto de un trabajo bien fuerte, bien intenso, pero que es un producto del trabajo que se hace los 365 días del año. Hoy es un poco el cierre de esa producción, de esa coordinación, de esa articulación, de ese intercambio que busca que cada uno de los que participemos en poder apoyar a refugiados e inmigrantes lo hagamos de la forma más eficiente posible. Así que a cada uno de ustedes, a cada una de esas caras que todos conocemos y reconocemos, muchísimas gracias por ese enorme esfuerzo. Creo que, como bien decían nuestros directores regionales, Diego Beltrán, José Samaniego, tenemos, yo creo o resumo la palabra clave como seguir creciendo como grupo, con las actividades que tenemos que hacer, no porque queramos crecer, sino porque eso son las tendencias que vemos, son los escenarios que siguen, seguimos observando crecimientos, seguir creciendo como organización, como coordinación, tenemos que seguir empujando para lograr mayor igualdad e inclusión en los servicios públicos para todas las personas sin distinguir nacionalidades y tenemos que seguir creciendo para poder brindar asistencia a tantas personas con necesidad, venezolanos, desplazados, refugiados, migrantes y también a la población de acogida. Tenemos que seguir, en definitiva, protegiendo a quienes requieren de esa protección. Así que a todos, nuevamente, muchísimas gracias. Nuevamente, como ACNUR, como IEM, estamos súper felices de poder coliderar con ustedes este grupo tan importante. Muchas gracias. Mil gracias a Y todos. mil gracias a Camila y a Miguel, por supuesto. Se han hecho un extraordinario trabajo en organizar este evento. No, muchas gracias. No habría sido posible eso sin el equipo que tenemos, que de verdad es de lujo y de verdad que muchas gracias a todos ellos. Y no queríamos dejar de cerrar el evento sin mencionar que en el chat estamos pegando en este momento un link en el cual ustedes van a poder descargar ahí los documentos que hacen parte de la MRP. Hicimos un esfuerzo grande por hacer una traducción no oficial de la MRP que salió en inglés hace muy poco y está ya disponible en español para que ustedes lo puedan leer. También aquellos que
lo encuentren, digamos, más fácil hacerlo en este idioma. Entonces, varios recursos están allí, están disponibles y muchas gracias a todos y a todos. Miguel. Sí, gracias. Y me gustaría si pudiéramos ir a la última diapositiva con los logos de todos los socios y agradecerles una vez más a estos casi 90 socios por ese esfuerzo conjunto para conseguir llegar al mayor número posible de refugiados y migrantes venezolanos. Gracias a todos y enhorabuena por el buen trabajo. Hasta pronto. Gracias, colegas. Hasta pronto. Adiós.